Bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Es un momento especial, el cual pues el Señor nos permite el poder estar en este lugar de grabación y poder llevar hacia ustedes el mensaje, la palabra de Dios, que en estos tiempos es de mucha importancia para nuestras vidas, para nuestra salvación y sobre todo pues para obedecer al Padre Celestial y vivir una vida conforme a Él le agrada. En esta ocasión también está mi hermana conmigo y hoy nos va a tocar compartir este servicio. Es una bendición que Mirlanda esté conmigo. Amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor les bendiga a ustedes, quien sea que nos está viendo detrás de esa cámara. Que el Señor lo bendiga y esperando que esta palabra sea de edificación, sea para multiplicar esa palabra de mucha bendición y que cada uno reciba esta palabra, porque hoy estaremos enseñando pues a través de invertir en Él, de invertir en su reino, invertir nuestros dones, nuestras finanzas en el Señor, porque Él se merece todo. Amén. Amén. Excelente, como tú lo decías, el tema que hoy estaremos viendo es un tema bien importante, sobre todo pues para la iglesia, que es la responsable de poder invertir en el reino de Dios. Y bueno, pues vamos a dar inicio, sé que ya iniciamos, ¿verdad? Amén. Entonces, el ejemplo claro para esto, Mirlanda, es la vida de Jesús. Amén. Jesús nos enseña una vida constante de invertir en su reino. Y sobre todo, no solo de palabras, sino que Él nos mostró con su estilo de vida acá en la tierra qué significa invertir y qué resultados trae el invertir. Amén. Vemos a Jesús en qué cosas invirtió. Podríamos preguntarnos ahí donde estamos. ¿En qué cosas invirtió Mirlanda Jesús? Finanzas. Amén, finanzas. Amén. Vemos cuando tuvo que pagar los impuestos, Él tenía dinero, o sea, el Señor Jesucristo en ningún momento lo vemos pues que Él fuera una persona, podríamos decir, necesitada, ¿no? Jesús era una de las personas empresarias en aquel entonces, vestía de lo mejor y sobre todo, Él tenía la capacidad y la solvencia económica porque nos damos cuenta que la vida de Él fue predicar el Evangelio del Reino de Dios. Sí. Y no vemos que Jesús anduviera pidiendo dinero a cada iglesia o a las personas que se encontrara para predicar el Evangelio del Reino de Dios. O sea, Él mismo invertía de lo que Él tenía. Amén. Y de lo que Él tenía, claro, estaba formado por el Padre. Y en Él había todo. Había enseñanza, había, había economía, había sabiduría, había discipulado. Vemos cómo invirtió en los discípulos. El discipulado, el adiestramiento, la sabiduría que en ellos introdujo, la fe, la fortaleza. El Señor invertía tiempo. Nos damos cuenta que a cada momento el Padre Celestial apartaba esos momentos para estar en comunión, en relación con el Padre. Se iba al monte, al desierto, mantenía una constante relación de oración, de ayuno. O sea, vemos al Padre invirtiendo constantemente en el reino de Dios. Y era lo que Él tenía, no lo que los demás tenían. Era lo que Él nos enseñó a invertir nosotros de nuestras finanzas y de lo que nosotros tenemos. Amén, así es. Empecemos con 2 de Corintios 2:2. Este versículo, pues con este vamos a iniciar, ¿verdad? Con la revelación que el Señor ahora nos traerá. Y dice, así que tú, esta es en la TLA, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones difíciles. Amén. No sé si tú la tienes en la versión normal, ¿verdad? En la Reina Valera.
vemos en este caso a Pablo. También Pablo es un fiel inversionista, podríamos decir así también, dentro del reino de Dios. De lo que él tenía, invertía. Y en este caso, pues, invirtió en Timoteo, invirtió la capacidad, invirtió la enseñanza, invirtió la corrección. Pero vemos que no es algo mediocre lo que Pablo hizo con Timoteo. Pero asimismo, Pablo hizo un trabajo excelente. De esa manera, ese grado de excelencia le estaba pidiendo también a Timoteo. O sea, ellos no estaban pensando en un momento nada más, no estaban pensando en el hoy, estaban pensando en un futuro, estaban pensando en una multiplicación, estaban pensando en muchas personas más que podrían ser beneficiadas con esta enseñanza. Entonces, acá Pablo tiene ¿cómo les dijera yo? La solvencia o el carácter de poder decirle a Timoteo, mira, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo enseña a hombres idóneos, capaces también. O sea, el mismo nivel de capacidad, lo estoy diciendo parafraseado, hermanos. El mismo nivel con que Pablo instruyó a Timoteo, ese mismo nivel está pidiendo. ¿Por qué? Porque acá no es de ir desvalorizando lo que el Señor nos ha dado, sino que acá es con la misma excelencia. A eso se le llama invertir correctamente. Eso es hacer una buena inversión. Y vemos el punto muy importante que dice a fieles, o sea, dice esa partecita. Ajá, a otras personas que cumplieran con esos requisitos. Exactamente, así, exacto, como Pablo se lo enseñó a Timoteo, Timoteo como se lo enseñó, así lo tiene, a ese nivel estaba pidiendo. A ese nivel lo tiene que él también enseñar. Amén. ¿Verdad? Y eso es lo que el Señor nos está llevando, a que nosotros nos multipliquemos. Amén. Nos multipliquemos en discípulos. Amén. Que vayamos y invirtamos, ¿verdad? No importa. Que haya resultado del trabajo que haya hacemos. Resultado, porque eso es lo importante. Cuando nosotros invertimos, hay resultados. Hay resultados. Pero podríamos preguntarnos, pero si yo he invertido, pero estamos viendo acá la capacidad de inversión o qué nivel de inversión es lo que nosotros tenemos que hacer. Otro ejemplo claro es Jesús con la mujer samaritana. Nos damos cuenta que Jesús, podríamos decir, ¿cómo es que Jesús solo viene e invierte su tiempo con una persona, siendo podríamos decir, siendo el Señor Jesucristo, el unigénito en ese entonces? Podríamos decir, ¿cómo es que él desaprovechó el tiempo solo con una persona? ¿Por qué no hizo una campaña? Podemos decir, ¿verdad? Y hubiera aprovechado el tiempo. Invitó a sus demás discípulos. A mucha gente. Jesús era inteligente. De hecho, pues la inversión en él también había sabiduría. Dentro de él había una riqueza, una muchedumbre de riqueza. Entonces, dentro de ellos estaba la sabiduría. Entonces, Jesús, no crean que pensaba como nosotros, aunque ahora nosotros ya pensamos en muchos aspectos como Jesús. Jesús, al momento de evangelizar a esta mujer, estaba pensando en una ciudad completa. Porque también la mujer no era cualquier mujer. La mujer samaritana era una mujer, podríamos decir, capaz, una mujer muy útil dentro del reino de Dios, que tampoco era una mujer mediocre. Ella no se conformó con lo poco, ni se conformó con hacerlo, podríamos decir, llevar el mensaje. Ella lo dio todo, porque ella evangelizó a toda una ciudad completa. O sea, ese es el grado de inversión al cual el Señor Jesucristo nos está llevando. Una inversión con sabiduría. Amén. Y veamos nosotros, ¿verdad? Que como decías, que no digamos, estoy invirtiendo, pero no veo resultados. Amén. Vayamos con esa visión de que sí va a haber resultados. Pero ¿cuándo va a haber resultados? Cuando lo estemos haciendo correctamente, como esa mujer lo hizo, ¿verdad? Amén. Porque si esa mujer no lo hubiera hecho o dicho las palabras que Jesús le dijo, no se hubiera multiplicado. Amén. ¿Verdad? Ella utilizó un lenguaje correcto, un lenguaje lleno de sabiduría en ese momento.
no un mensaje que pudiéramos decir de defensa hacia ella misma, como justificándose por el tipo de mujer. No, ella dio el mensaje, lo que Jesucristo le dijo, eso dijo ella de lo que Jesús le había dicho. O sea, vemos el grado de cómo es que la sabiduría ya estaba en ella desde ese momento, de saber de qué tenía que decir ella a la gente para que le creyera. O sea, cómo ella tenía ese nivel de fe, de poder saber que podía correr un riesgo, ya sea que la gente le podía creer o también la podían apedrear o no creerle. Sin embargo, vemos que ella realmente supo invertir correctamente el mensaje que había recibido acerca del Padre Celestial. Otro ejemplo es Isaac. Si nos damos cuenta, también sé que hemos escuchado acerca de la inversión de Isaac, cómo Isaac sabiamente invirtió en una época, podríamos decir, difícil, una época de sequía, una época de crisis que podríamos decir era parejo, era a nivel mundial en ese entonces, en ese territorio en el cual estaba Isaac. Nos damos cuenta que Isaac fue una persona sabia. No solo era inteligente, podríamos decir que no solo tenía el valor de poder invertir. Hoy nosotros podemos tener ese valor de invertir. Yo puedo decir yo, bueno, pues yo soy inteligente, voy a invertir en este tiempo. Pero Isaac no fue que en ese entonces él hizo su riqueza. Isaac ya tenía la riqueza. Isaac tenía semilla guardada. Esa es la palabra correcta. Isaac había guardado para poder invertir en el tiempo correcto. Nos damos cuenta que la sociedad, la cultura, la época no ameritaba en ese entonces hacer una siembra tan riesgosa en ese entonces. Podíamos decir que podía perder más, pero Isaac sabía que él tenía la sabiduría del Padre y eso lo hizo tener esa fe, esa certeza y esa seguridad, y la semilla que tenía la sembró. Y nos damos cuenta del resultado grandioso que tuvo. Es que vemos cómo Isaac fue inteligente. Y es que no estamos, creo que todos somos inteligentes, pero no nos ponemos a pensar, ¿verdad? De multiplicarnos, o sea, de ser prudentes, de guardar la semilla como lo hizo Isaac. Amén. Vemos cómo Isaac guardó, dice, para ese tiempo. Y me imagino que los demás se la comieron, ¿verdad? Se comieron la semilla. No tenían. Se comieron la cosecha, o sea, no dejaron para ese entonces. Como lo que pasa hoy en día, que, por ejemplo, apenas vamos subsistiendo a todos los días. Digamos, vamos del día, ganamos del día. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué podría pasar en un momento o en una circunstancia difícil o nos morimos de hambre? Sí. Entonces, lo glorioso acá, hermanos, es que el Señor Jesucristo nos está llevando en este entonces. Él se preocupa por todas las áreas de nuestra vida. En otras palabras, a Él le interesan nuestras finanzas. Amén. Él ya no quiere que nosotros vivamos como esa iglesia que esté esperando siempre de parte de Él la bendición. Como mucha gente utiliza una palabra y dice, yo por fe vivo, yo por fe como. No, yo veo de que esa palabra está mal dicha por un hijo de Dios, sino que es necesario que nosotros aprendamos a ser gente sabia, gente productiva y gente que invierte, podríamos decir, en negocios, en lo que ya tenemos, porque de hecho pues ya somos personas sabias, somos personas inteligentes, somos personas capaces, y ahora el Padre llegó el tiempo en el cual nos está demandando resultados. Ya no, el Padre ya no nos está pidiendo que nosotros planifiquemos, que le presentemos un plan de trabajo. No, lo que ahora a Él le interesa es resultados. Él quiere ver producción, Él quiere ver multiplicación, Él quiere ver gente bendecida. ¿Por qué? Porque ya nos ha enseñado por mucho tiempo, nos ha estado mostrando el qué y el cómo
para lograr vivir una vida plena acá en la tierra. Entonces llegó el tiempo de que el Padre Celestial nos está pidiendo esos resultados. En otras palabras, nos está hablando, ¿dónde está la multiplicación? ¿Cómo está tu grupo? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu sabiduría? Nos está pidiendo, ¿cómo está tu carácter? Ahora quiero ver resultados de tu carácter, de tu economía, de tus finanzas. ¿Por qué? Porque en Mateo 28, 18 dice, por tanto, nos está enviando. Pero ¿será que vamos a ir solo así? No. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dinero, ¿no? Necesitamos dinero. El avión no nos va a llevar de gratis. No nos van a regalar boletos. No vamos a ir a decirle a la aerolínea, mire, yo soy un evangelista, soy un hijo de Dios. Vergonzoso sería hacer eso. Entonces, es necesario que nosotros honremos a Dios y pensemos en que somos nosotros esos ejecutores, pero vamos a ir con finanzas, vamos a ir con dinero, vamos a tener esa capacidad de poder decir, voy a pagar mi boleto porque me voy a ir a predicar a Cuba, a Chile, a Japón, a cualquier país a donde el Señor me indique o a donde tenga yo la capacidad económica. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ir. Entonces, al Señor le interesan nuestras finanzas. Amén. Veamos Proverbios 21:20. Dice Proverbios 21:20. En casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el necio gasta todo lo que tiene. En casa del sabio hay riquezas y perfumes. ¿En qué tipo de casa? Hay dos tipos de casa. Hasta la casa del sabio y la casa del necio. El necio es el pobre, podríamos decir. Que podríamos decir, se considera rico, pero en su necedad. Pero el sabio dice, en la casa del sabio hay riquezas y perfumes. ¿Qué se nos viene a la mente? Abundancia, comida, no hay escasez. Lo contrario del necio, dice que en la casa del necio se gasta todo lo que tiene. Porque no se deja guiar por el Señor, ¿verdad? Porque no se deja guiar por el Señor. Y otra cosa es que no invierte, se come la semilla. El necio se come la semilla, dice, bueno, hoy me bendijo el Señor, me lo gasto, mañana me va a bendecir otra vez. Y estamos todos los días dando un círculo. Pero nunca hay multiplicación porque siempre nos comemos la semilla. Pero ¿por qué será que en el rico hay mucha comida? Dice acá, muchas riquezas. Porque es inteligente. Porque es inteligente, porque lo invierte. Y no está hablando de aquel rico que solo porque lo vemos en un carro Hilux o último modelo, no importa la marca que sea. No, la riqueza no solo se ve por en una persona que tiene un carro o una buena casa. La riqueza está en una persona, la riqueza está dentro. Eso se llama sabiduría. Y claro, dentro de las características de una persona sabia, también es visible su economía, cómo vive. No podíamos hablar con riquezas ostentosas que podíamos decir que ya hasta caen en pecado, ¿verdad? Sino que toda riqueza en el orden correcto es una gran bendición. Es que la sabiduría vale más que el dinero, ¿verdad? Amén. Por eso dice allí, cuando habla del rico no significa, como decías, que tiene una gran casa, que tiene dinero hasta para tirar, ¿verdad? Sino que dice el sabio, o sea que la sabiduría vale más. Amén. Y la diferencia que existe entre una persona, digamos, que tiene economía, podríamos decir, con un hijo de Dios, hay una gran diferencia. Porque acá está la ubicación. Las riquezas del hijo de Dios son para invertir en el reino de Dios. Amén. En cambio, el rico económicamente, podríamos hablar, tiene el negocio para sí mismo, sus riquezas para sí mismo. O sea, no tiene sabiduría. Pero el hijo de Dios, el que es sabio, el hijo de Dios, sabe de que lo que tiene, su empresa, su negocio, su carro, la sabiduría, su casa, todo lo que posee es para el reino de Dios. Es para invertir, es para multiplicar, es para acrecentar el reino de Dios. Amén.
Amén, porque eso trae multiplicación en el reino de Dios. El ejemplo que tú me decías del joven rico, que había guardado todos los mandamientos, pero cuando Jesús viene y le dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, no lo quiso hacer. ¿Por qué razón sería? Me imagino yo que era un hombre tacaño, ¿verdad? Que no invertía. No invertía en el reino de Dios. O sea, era un joven que era rico, pero su negocio era para sí mismo. O sea, él siempre veía las riquezas como para qué, tal vez para pasear, para vivir una vida para mí solo, para mi familia. Pero cuando se trataba de invertir en el reino de Dios, él no lo hacía. Por eso cuando le dijeron eso, él sintió muy duro. O sea, era un rico tacaño, un joven tacaño que no invertía en el reino de Dios. Entonces, en cambio nosotros, y es lo que el Señor nos ha venido mostrando. Por ejemplo, el Señor a muchos de sus hijos nos ha permitido tener negocios. Pero el detalle es que ese negocio lo hemos agarrado que es de nosotros. Pero no lo hemos visto que ese negocio sea el Señor, ese emprendimiento, ese negocio o esa empresa, porque puede ser un emprendimiento, luego puede ser un negocio y se puede llegar a convertir en una empresa. Dentro de la iglesia acá en Misión Cristiana del Calvario, la Nueva Unión, hemos visto cómo, hermanos, el Señor nos ha bendecido ya sea con un emprendimiento que todavía podría ser, otros ya lo hemos convertido en un negocio, pero el objetivo debe de ser llegarlo a convertir en una empresa ya grande, ¿verdad? Entonces, pero el detalle ha sido que muchos lo hemos visto como mi negocio, como mi fuente de subsistencia para comer, para pagar todas mis necesidades, pero no lo hemos visto como ese negocio que es para invertir en el reino de Dios, que va a servir para ir a las naciones, que va a servir para sembrar en aquellas personas que podíamos decir que no se han paralizado, porque aún para eso el Señor nos da las riquezas para invertir dentro del reino de Dios e incluso dentro a las personas, porque vemos también cómo el Padre Celestial de igual manera lo hacía Él, ¿verdad? El ejemplo de las mujeres. Dice que muchas mujeres seguían al Señor Jesucristo cuando Jesús iba a predicar. Pero estas mujeres no andaban solo ¿por qué? Por comerse, digamos, lo que ahí había, como hoy día, ¿verdad? Hay un servicio, la gente ¿a qué va a un servicio? A ver qué hay de comer. A ver qué dan, a ver si hay comida. Pero estas mujeres que andaban con Jesús, dice la palabra de Dios, que andaban porque ellas financiaban, ellas sembraban, invertían dentro del reino de Dios, para que el reino de Dios creciera en ese entonces. Andaban apoyando el ministerio de Jesús. No porque Jesús las cargara, porque Jesús estuviera pidiéndoles apoyo, ¿verdad? Decir, miren, yo necesito que financien mi mensaje o la palabra del reino de Dios. No, estas mujeres voluntariamente andaban sembrando en el ministerio de Jesús porque ellas sabían el tipo de tierra que era Jesús, la calidad de inversión la que ellas estaban haciendo. Amén. Vemos también el ejemplo de la viuda, ¿verdad? Donde Eliseo le dice que tiene, o sea, en su casa para multiplicarlo. Pero leámoslos, dice en Segunda de Reyes 4:2, no sé si lo tienes. Amén. Dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Y dijo, podríamos decir despectivamente, sino una vasija de aceite. O sea, para ella era insignificante. No era la vasija de aceite, no era nada. Ella no vio nada en esa vasija, simplemente lo mencionó, pero para ella no tenía ningún valor. Pero vemos Eliseo cuando vio esa vasija de aceite, como decíamos anteriormente en el ejemplo de la mujer samaritana, Jesús no vio solo a la mujer, sino que Jesús vio a toda la ciudad. Entonces vemos ahora aquí Eliseo
Eliseo no solo vio ese poquito de Esa aceite, vasija. esa vasija Vio de una aceite. fuente de ingreso para ella. Para ella, multiplicación, ¿verdad? Bendición para la vida de esta mujer. De esta mujer, podríamos decir que esta mujer de allí se convirtió en una mujer rica. Ujú. Pero hasta que ella no vio que tenía una fuente de ingreso, o sea, ella no alcanzaba a ver Amén. que ella tenía la capacidad y que en casa tenía los recursos para convertirse Sí. en una empresaria. Porque de ahí la escritura ya no lo narra, pero yo me imagino que esta mujer de ahí en adelante ya nunca padeció de pobreza, porque allí fue abierto su entendimiento acerca de las finanzas. Pero vemos la importancia que debemos de darle nosotros a lo que ya tenemos. El Señor nos ha dado sabiduría, nos ha dado capacidad, nos ha dado inteligencia, nos ha dado una familia. El Señor nos ha permitido tener recursos, ya sean económicos, podríamos decir, ya sea un terreno, ¿qué más? Ya sea algún proyecto, inteligencia, o sobre todo la inteligencia si no sí, tenemos nada. Porque tal vez sabemos hacer algo, pero lo vemos... Algún don, alguna habilidad ya la alguna tenemos. habilidad, ¿verdad? Lo tenemos, pero lo vemos como algo insignificante como esta mujer. No lo valoramos. No lo valoramos. Nosotros queremos 1 millón para poder invertir. De un solo queremos de un solo. la Es que bendición. yo quiero empezar mi negocio. Es que yo sí fuera a predicar. Es que yo sí fuera al Congreso. Pero no tengo dinero y quisiera emprender mi negocio, decimos a veces. Pero no tengo, necesito 100,000 quetzales. No, veamos qué tenemos en casa. Esta mujer tenía una vasija de aceite. Podríamos decir, con eso empezó. Con eso empezó. Entonces, si nos damos cuenta, acá no es la cantidad, acá es la calidad. Amén. Con la que nosotros veamos las cosas. ¿Cuántos quisiéramos iniciar, pero no vemos lo que tenemos en casa? Entonces nunca emprendemos nada. No. Y todo el tiempo decimos que no tenemos, que no podemos, que quisiéramos. Entonces pasamos diciéndole al Señor: Señor, si tan solo me proveyeras algún mi negocio, lo que quiero emprender. No, solo dice el Señor: ve lo que tú ya tienes. El ejemplo que daba el apóstol de la pareja, ¿verdad? Que le fueron y le pidieron al apóstol que orara por ellos para desatar las bendiciones. Y el apóstol les dice, ¿qué tienes? Pero ¿qué tienen? O sea, ¿qué tienen para iniciar? Porque vamos a desatar las bendiciones, pero ¿cómo van a iniciar? Pues no tenemos nada, le dicen los dos, y tú tampoco. No tienen nada, pero ¿qué tienen en casa? Y el esposo quemó a la mujer. Pues ella tiene como 52 pares de zapatos, le dice. Entonces tenía demasiados. Entonces le dice el apóstol: son suficientes con 5 pares. El resto véndelo y ahí empieza tu negocio. ¿Y tú qué tienes? Dice: pues, si se quedó pensando, yo tengo una bicicleta vieja que no la uso. Pues véndela y con eso inviertes para iniciar, para emprender. Es necesario iniciar, y para iniciar hay que emprender con lo que tenemos. Y eso que tenemos hay que invertirlo, porque si nos lo gastamos, ¿qué va a pasar? No vamos a poder multiplicarlo, ¿verdad? No vamos a poder invertir tampoco. No vamos a poder. ¿Qué hubiera pasado si la hermana vende todos los kites y el hermano vende la bicicleta y se compran otra cosa? Hubieran quedado en la misma situación. En la misma situación. Entonces, acá se trata de invertir, no de gastarnos la semilla. Dios les proveyó semilla a ellos. Y esta semilla, ya lo demás ya dependía de ellos, si se comían la semilla. Ahora es la pregunta, ¿verdad? Tú que nos ves, ¿qué es lo que hay en casa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en casa? Con eso podemos empezar, no sé, como está hoy el tiempo de los mangos, ¿verdad? Con eso podemos empezar, o cualquier otra cosa. El ejemplo que dio el apóstol, ¿verdad? Ajá, amén. ¿Cómo da el ejemplo? De que él dice que llegaron a un terreno donde había muchos mangos,
vinieron ellos, vino un hermano y le dijo que había, ¿qué? Un señor que les compraba. habían dado una finca para cuidarla. Amén. Pero les dieron las llaves y dice que en ese entonces no sabían qué podían hacer porque la finca se las habían dado y no sabían en este caso qué hacer, pues. Pero el muchacho que habían dejado para que cuidara la finca dice de que les dijo: apóstol, la finca tiene mangos. Entonces era tiempo de mangos. Sí. Y no hallaban ellos, pero hubo una persona que les dijo que sabía quién compraba mangos. Y me imagino que vendieron todo el montón de mangos. Y ya con esos mangos creo que compraron una vaca, dice también, ¿verdad? Y el resultado es que aún de todas esas inversiones que el apóstol hizo, dice que ahora tienen la vía. O sea, pero de lo poco que ellos tenían, llegó a ¿qué? A acrecentar. Amén. Pero ¿cuál fue el entendimiento del apóstol desde el principio? Que lo que él estaba haciendo, la inversión que él estaba haciendo era para el reino de Dios. Porque sabía, ha servido, la que el apóstol tiene, ha servido de gran bendición. Amén. Ahí han llegado siervos a recibir sus discipulados. El mensaje del reino de Dios, ahí se ha capacitado en este tiempo de pandemia a pastores de distrito y han sido edificados muchos siervos de Dios. Porque nuestro entendimiento debe estar bien ubicado. ¿Para qué es lo que nosotros tenemos? ¿Para qué es lo que Dios nos está dando la semilla? Para que la invirtamos, pero no solo para mis gastos, sino es para invertirla en el reino de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver Mateo 25, 20 al 21. En la traducción lenguaje actual. Dice así: llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó juntos con otras 5,000 y le dijo: Señor, usted me dio 5,000 monedas y aquí tiene otras 5,000. ¿Cuántas monedas le había dado? 5,000. ¿Y cuántas le devolvió? 5,000. Pero 10,000 le devolvió, 10,000 monedas. 10,000. Que yo gané, le dijo. ¿Qué hizo entonces? Multiplicó. Lo multiplicó. ¿Pero qué hizo? Trabajó. Lo invirtió. No se lo gastó. Ahora nos dan 5,000 quetzales y nos vamos a gastarlos con toda la familia. Al pollo campero. Y nos quedamos sin nada. Y otra vez vamos a volver a tener necesidad a que nos vuelvan a dar. Y así vamos a pasar. Entonces, y ahí viene, ¿verdad? Ya que nos metemos ya... La consecuencia. Ya nos metemos a prestar al banco o no sé, a X persona. Entonces no estamos administrando correctamente lo que el Señor nos está dando o lo que el Señor nos da, ¿verdad? Hay un desorden financiero. Hay un desorden. Amén. Porque a veces Dios nos permite tener la semilla, pero nosotros la usamos para pagar cuentas bancarias, recibo de luz, agua, las deudas. No estamos haciendo nada. Somos malos inversionistas y malos administradores. Por lo tanto, vemos acá, continúa diciendo, el hombre le dijo, excelente, le dijo, eres un empleado bueno, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Vemos esta palabra, se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di. O sea, Dios lo probó, le dio poco. Pero fue inteligente. Y dice que se convirtió en una persona buena para él. Porque le dice, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Pero le dice, ¿cuál es el resultado? Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vemos cómo el Señor nos prueba, ¿verdad? Con mi trabajo. Y vemos si yo lo valoro, lo cuido, ¿verdad? Lo
hago, lo multiplico. lo multiplico y también lo en orden, lo ordeno. lo ordeno, ¿verdad? Y el Señor va a ver eso en mí, va a ver esas actitudes. Entonces, viene el Señor y como ve que yo lo administro correctamente, el Señor aún me va a dar más, ¿verdad? Amén. A veces nosotros nos preguntamos, pero si a mí no me dan pero si yo no tengo nada, no me ponen en puestos mejores, en puestos honrosos, porque tal vez no hemos todavía hallado confianza en el Padre Celestial, o puede ser que ya se nos confió algo y tal vez no lo valoramos, no lo cuidamos, no lo hicimos. Vemos que a veces nosotros decimos, ¿por qué al hermano sí lo ponen acá, ¿verdad? A grabar? ¿Por qué a mí no me ponen? Pero tal vez al principio que le dieron un privilegio, vamos a decir, o un papel así, pequeño, podríamos decir. por ejemplo, de pasar a recaudar las ofrendas, pero no lo hago bien, no me preparo, no lo hago con desinterés. Con excelencia, no como lo hizo acá este hombre, como hizo su trabajo. Entonces, ¿cómo quiere que el Señor le dé más, verdad? Amén. Lo ponga en más. alta estima. Amén. Y le confíe más. Por eso dice acá que le va a poner en trabajos más importantes. Amén. Y sabemos que, por ejemplo, en los trabajos más importantes no se le va a dar a cualquiera. No. En el caso mío, en el caso tuyo, no vamos a confiar tal vez lo único que tenemos en una persona que la hemos visto que no ha sido confiable, digna de confianza. Entonces, eso mismo hace el Padre Celestial con nuestras vidas. Algo que debemos de saber nosotros es que lo que el Padre hace con nosotros es para probarnos, para vernos el grado de capacidad y sobre todo el trabajo con el cual nosotros hacemos las cosas, si con excelencia o con mediocridad, si lo echamos a perder o lo multiplicamos. Porque en el caso de multiplicarnos, tengámoslo por seguro que Dios nos va a dar una mayor responsabilidad para que lo cuidemos y lo protejamos, porque el Padre no se queda con nada. Esto no es como el dicho que utiliza el mundo, ¿verdad? De decir, mira, todo lo que hagas, hacelo desinteresadamente. Acá no, acá va a haber resultado de nuestra inversión. Va a haber un resultado extraordinario y va a ser que el Padre Celestial nos va a confiar cosas más importantes. Entonces, hermanos, si lo que ya se nos ha confiado no lo hemos estado haciendo correctamente, con el grado de excelencia como Jesús, como Isaac, como la mujer samaritana, como Pablo vieron al momento de invertir, al momento de hacer su trabajo, lo hicieron con esa excelencia. Si nosotros no lo estamos viendo con esa excelencia, tengamos por seguro que no va a haber un resultado con ese mismo grado de capacidad o de excelencia. Amén. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor tampoco no solo nos lleva a invertir financieramente, sino que a invertir en el Señor, a multiplicarnos en dones. Como el Señor también nos da, tal vez nos concede un don y no lo estamos haciendo correctamente, como el Señor nos va a dar un don aún más, ¿verdad? Aún más que el Señor Amén. nos va a dar. Sí, porque, por ejemplo, acá no se trata de la cantidad, acá es calidad. Capacidad tenemos, pero como tú decías, es que yo soy bueno para predicar, pero no me ponen. Te aseguro que si no lo haces con las personas que Dios te permite estar o compartir, no va a haber una multiplicación en tu vida, no va a haber un crecimiento, no va a haber un desarrollo, por lo que tampoco vas a poder estar en esos lugares de mayor importancia que el Padre Celestial nos quiere ver. Entonces, es necesario que invirtamos lo que ya tenemos. El que canta, el que predica, el que evangeliza, el que adora, amén, el que tiene la sabiduría. Estemos seguros que si nosotros no invertimos lo poco que ya tenemos, no esperemos tener resultados grandiosos o que el Padre Celestial nos confíe trabajos de mayor calidad.
en nuestras vidas, o que Dios nos permita un negocio mayor si el que tenemos constantemente no lo estamos gastando, no estamos invirtiendo. El Señor me ha permitido emprender un negocio y yo ahí estoy constantemente viendo, haciendo cuentas, porque sé que tengo que invertir, tengo que estar haciendo pedidos del producto que yo vendo. Yo tengo que tener. ¿Por qué? Porque no me puedo gastar, podríamos decir, o vender las playeras, las tazas, y después no voy a tener para... De ahí irnos al... gastármelo, o simplemente gastármelo, utilizarlo en otras cosas que lo que van a hacer es que me voy a comer la semilla. Y cuando lleguen los clientes, mire, yo quiero 20 playeras. Fíjese que no tengo, solo le ofrezco 3 playeras. Porque ya se me acabaron. O sea, qué mal. Administrador, inversionista, negociante. Seguro el negocio se va a venir abajo. Lo que yo tengo que hacer es constantemente estar invirtiendo y que mi negocio vaya creciendo. Porque ese es el propósito del Padre Celestial. Amén. El Señor quiere delegarnos cosas más importantes en nuestras vidas. Veamos Proverbios 23:23. En palabra de Dios para todos dice: vale la pena invertir para obtener la verdad, la sabiduría, el aprendizaje y el entendimiento. Invierte en ellos y no los vendas. ¿Por qué dice la última parte y no los vendas? Pero ¿por qué acá no habla de una riqueza económica? Dice, vale la pena invertir para obtener la verdad. Jesucristo invertía en escudriñar las Escrituras, en profundizar, en conocer el plan, el diseño del Padre, y adquiría sabiduría. Él estaba invirtiendo en la sabiduría, en el aprendizaje y en el entendimiento. Invierte en ellos y no los venda. ¿Por qué dice? Porque Adán y Eva lo vendieron. Adán y Eva tenían la verdad, pero ellos vendieron la verdad. ¿Y a quién se la vendieron? A Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás viene. En una ocasión, cuando Jesucristo andaba predicando, fue al desierto. Cuando Satanás le dice, todos estos reinos te haré, eso significa que eran de él. Pero ¿quién se los había vendido? Adán y Eva. Entonces, ¿en manos de quién queda lo que ya tenemos? Nosotros se lo vendemos a Satanás, se lo cedemos, le damos la sabiduría a Satanás. Amén. Amén, así es. Pero es porque nosotros, ¿verdad?, no hemos entendido la palabra del Señor, o que lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Amén. Porque el Señor nos lleva a nosotros a invertir en Él. Cuando nosotros no invertimos en Él, como decías tú, viene Satanás y nos lo quita, ¿verdad? Lo poco que tenemos nos lo quita, ¿pero por qué? Porque no lo Y no es que nos lo quite, no nos lo quita. Nosotros se lo damos. Se lo damos. Porque Satanás es bien educado. Él no te va a robar nada que no sea de él. Nosotros le damos a Satanás lo que nosotros queremos. Lo descuidamos. Lo descuidamos, entonces se lo entregamos en manos de Satanás. Adán y Eva se lo entregaron a Satanás voluntariamente. Y pasó a ser del Señor Jesucristo. Veamos Lucas 19, 15 al 26. Vamos a hablar en este caso de la parábola de las 10 minas. Dice: aconteció, dice, que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Acá viene y pide los resultados. Dice, y vino el primero, me encanta, diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Amén. O sea, la tenía, ¿qué? La mina, me imagino que tenía 5, pero ahora tenía 10. Sigue diciendo, y él le dice, está bien, le dice,
Buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Las 10 ciudades eran las cosas más importantes de las que le ofreció en el versículo que vimos, que le dijo que le iba a dar más cosas más importantes. Ahora le iba a dar 10 ciudades. Esas son las cosas más importantes. Y vino el otro diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. También multiplicó. Y también a este dijo: tú también, le dijo, sé sobre 5 ciudades. A cada uno lo estaba recompensando. Y vino otro diciendo: Señor, le dice, he aquí tu mina, le dice, la cual he tenido guardada en un aquí dice pañizuelo, pero es un pañuelo. Entonces, y sigue diciendo: porque tuve miedo de ti, le dice, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Acá el problema fue el miedo. El miedo. Entonces él le dijo: mal siervo. Como le dijo al anterior, buen siervo. A este le dice mal siervo. Significa mal servidor, mal administrador. Dice: de tu boca te juzgo, le dice. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. O sea, aunque él ya sabía eso, aún así realmente no tenía temor. Eran mentiras. Porque a pesar de que él sabía, por lo que él sabía cómo era, él tuvo que haber, se hubiera puesto pilas, como decimos, y lo hubiera invertido. Pero él excusa tenía acá, sinceramente. Dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y escuche bien lo que dijeron los que estaban ahí escuchando o viendo. Y ellos le dijeron: Señor, le dice, tiene 10 minas, le dice. Y le dice él: pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Lo que aquel le vino a entregar se lo dio al que ya tenía 10, al que tenía más le dio. Al que tenía, fue recompensado, sinceramente. No vemos al que tenía algo, el que tenía 5, ¿verdad? O al que no tenía nada. No se lo dio a él, sino que dice que se lo dio al que tenía más. No le dijo: mira, pues te lo voy a regalar, o te voy a dar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque tuvo tiempo. O sea, vemos acá, fue el momento de la entrega. O sea, no es que ellos no hayan tenido tiempo, tuvieron tiempo suficiente para invertir y él no lo invirtió. Entonces, nos damos cuenta sobre la multiplicación, la importancia de multiplicarnos. Hay que trabajar, pero hay que invertir. Hay que invertir lo que trabajamos, hay que invertirlo. No hay que trabajar solo para, para nosotros mismos, para sufragar los gastos o nuestras necesidades. No, hay que invertir sabiendo de que lo que Dios me ha permitido tener es para el reino de Dios. Es para llevar a cabo este acontecimiento del establecimiento del reino de Dios en todo el mundo. Y la importancia de que nosotros vamos a ir a las naciones, pero no vamos a ir con las manos vacías. Es necesario que nos pongamos pilas. Si sabemos que Dios está demandando, que Él es un Dios que demanda, que Él es un Dios que castiga, podríamos decirlo así, conforme a los malos resultados que nosotros tenemos nosotros mismos, ¿verdad? Si nosotros sabemos las consecuencias de la desobediencia, no vamos a esperar a que eso pase. ¿Para qué? Para que nosotros pues terminemos como este que mira, aquí te traigo con las manos vacías un pañuelo nada más. Mira, no tengo nada. Lo mismo, aquí lo guardé. Como los viejitos, ¿verdad? Que guardan su dinerito y lo que tienen ahí lo tienen guardadito. No tienen más ni menos, lo mismo mantienen bien guardadito. Pero no por guardarlo significa de que seamos inteligentes o seamos buenos inversionistas, ¿no?
sino que acá es de multiplicar De multiplicar. lo que Dios ya nos ha dado, de lo que ya tenemos. O tal vez, ¿verdad? El Señor me ha dado a una persona para multiplicarme, o sea, para enseñarle, ¿verdad? Amén. Pero vengo yo y lo descuido. Ya no sigo con esa persona enseñándolo, discipulándolo, adiestrándolo, sino lo descuido. Amén. Y lo poco, uno que el Señor me dio, lo termino, Lo termino perdiendo. perdiendo, porque no invertí tiempo. En el caso del pastor, la iglesia que tenía la termina perdiendo. El discipulador, el grupo que tenía, por no hacer un trabajo correcto, por no invertir tiempo, por no invertir que más sus finanzas, por no invertir que más en ese adiestramiento, en su preparación, de lo que hablábamos en las reuniones que hemos tenido, que a veces queremos resultados excelentes, pero no nos preparamos para ir a un grupo de comunión familiar, para estar en una grabación como esta. No nos preparamos, pero queremos excelentes resultados. No vamos a tener excelentes resultados si no indagamos en las escrituras, si no nos preparamos con anticipación, si no oramos, si no nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios. Eso pasa con lo que Dios nos ha dado la oportunidad. Dios a Misión Cristiana del Calvario llegó el tiempo de pedirle resultados. Algunos, mira, Señor, mira, no puedo, tuve miedo. Señor, mira, no tengo dinero. Mira, Señor, pero no tengo estudio. Señor, pero mira, yo, en mi grupo solo habían 2. Pero el pastor, mira, Señor, me mandaste a una aldea donde no hay gente. Mira, Señor, en la iglesia solo hay gente que más de mal carácter, gente que no quiere. Y todo es excusa. No, el Señor ya acá no está aceptando excusa. Acá el Señor quiere resultados. No quiere que lleguemos como mal siervo, le dijo. Y le quitaron lo que él tenía y se lo dieron a otro. Veamos Mateo 21:43. Dice, por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Vemos acá que nos puede pasar, acá viene la consecuencia, al final viene la consecuencia de no estar haciendo bien ese trabajo. Así. Hasta podemos llegar a ser quitados, dice, y será dado a aquel que produzca frutos de él. Es que resultados hay, pero no resultados de Cristo. Acá lo que el Padre está pidiendo es resultados de Él, conforme a su voluntad, conforme a sus deseos, a su designio. O sea, la voluntad del Padre era la voluntad de Jesucristo, era la voluntad de Pablo, era la voluntad de la mujer samaritana, era la voluntad de Isaac. Por eso ellos tuvieron los resultados de esa inversión, unos resultados excelentes, de calidad. ¿Por qué? Porque ellos invirtieron, pero invirtieron correctamente. Amén. Entonces ha sido una gran bendición el poder compartir esta enseñanza con ustedes. Para poder concluir, Mirlanda, ¿tú tienes algo que decir? Pues ya hemos escuchado, ¿verdad?, que es el momento, que es el tiempo. Si nosotros estábamos paralizados, el no querer invertir en el reino de Dios, el no dar tiempo para buscarlo a Él, tal vez por timidez, porque me da pena hablarle a esas personas, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, no lo hago, pero el Señor nos está llevando a que nosotros no tengamos miedo, que no seamos como esa persona que decía, tuve miedo y por eso no lo multipliqué. Pero es el momento de dejar esa timidez, de decir, yo sí puedo, el Señor me ha dado el poder, el Señor me ha dado la autoridad de poder multiplicarme. Y
tomemos un tiempo de reflexión y digamos que sí podemos, que Amén. sí podemos invertir en Él, que no nos quedemos que porque ya gané una persona, que porque ya invertí un poquito en el reino de Dios, sino que Él quiere aún más. El Señor quiere excelentes discípulos, excelentes hijos, y que podamos invertir en todo lo que el Señor nos está dando. Amén. No, no pensemos solo en nosotros. No pensemos solo en la nueva unión. No pensemos solo en nuestra familia. Pensemos que detrás de nosotros hay mucha gente que necesita conocer a Cristo, pero somos nosotros los responsables de invertir en el reino de Dios y que se lleve a cabo ese cumplimiento de la palabra de Dios. El Padre no espera menos de nosotros. El Padre espera resultados de nosotros. Esta palabra yo sé que va a quedar en tu corazón y que nos va a motivar y va a redarguir nuestros corazones para ver qué tipo de resultados hemos estado dando en este tiempo. No importa el tiempo en el que estemos, pero el Padre está esperando de nosotros resultados gloriosos, grandiosos, al nivel de calidad. Amén. Que el Señor bendiga tu vida y también Dios bendiga tu vida, Mirlanda. Amén, y gracias. por la oportunidad que Dios nos da como hermanos, tanto en Cristo como también en la sangre. Amén. Es una bendición. Que el Señor te bendiga.